Bien, hermanos, este sería el tercer mensaje de una serie en la cual vamos a estar hablando de la bendición maravillosa que tenemos los cristianos de ser copartícipes de la naturaleza divina de Dios. Y cuando escuchamos una palabra como esta, suena fuerte, porque es algo demasiado elevado, es algo maravilloso, estamos hablando de Dios, de la naturaleza divina de Dios. Y aquí nos está diciendo este texto que nosotros, sus hijos, podemos participar de esa naturaleza. Sabemos que el primer paso es a través de la fe en Jesucristo. Cuando ponemos la fe en Jesucristo, el Señor perdona nuestros pecados, limpia nuestra vida de pecado, y dice la palabra del Señor que su Espíritu Santo hace morada en nosotros. Así que desde ese momento somos sellados por el Espíritu Santo, tenemos la presencia de Dios directamente en nuestras vidas, en nuestro corazón. Ahora ahí en 2 de Pedro, comenzando el versículo 3, estamos mirando que el Señor nos dice que podemos ser también parte de su naturaleza, que hay algo maravilloso que podemos experimentar, pero que para recibirlo tenemos que tomar algo en serio, tomar diligencia, la palabra que tradujo Reina Varela, ser diligentes con diligencia, añadir a nuestra vida una serie de elementos espirituales muy importantes si es que queremos tener esa experiencia. Muchos de nosotros, yo sé que anhela poder decir, el Señor me usa con poder. Muchos de nosotros pueden decir, yo quisiera ver mi vida realmente llena del Espíritu Santo. Yo quisiera ver al Señor hacer milagros poderosos en la vida de otras personas y en mi propia vida, siendo yo el instrumento que Él use para eso. Yo estoy seguro que es un privilegio, es una gran bendición que nosotros experimentemos algo así. No para nuestra gloria, sino para ver el reino de Dios edificándose, creciendo, y nosotros ser parte activa de esto. Hemos aprendido y sabemos por años que si Dios no pone su mano, nada podemos hacer. Nosotros no podemos ni tan siquiera cambiar a una sola persona. Sin embargo, el Señor nos puede utilizar para que personas sean transformadas, para que personas nazcan de nuevo, para que todas estas cosas maravillosas ocurran. Podemos ser instrumentos y ver la naturaleza de Dios obrando con poder y nosotros siendo parte de esa experiencia. Pero la palabra del Señor enseña, y es lo que hemos visto y vemos en el versículo 5, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Vimos esto, pero también debemos añadir, dice, a la virtud conocimiento. Así que ser personas íntegras, hablando moralmente, en nuestro comportamiento, en nuestra humildad, sinceridad, todo tal y como Cristo fue, es parte de lo que debemos de hacer. Una persona de integridad moral, ética. Pero a esto hay que añadirle también, dice aquí la palabra, conocimiento. Así que a esa fe por la cual fuimos salvos, a esa fe que pusimos en Jesucristo un día para salvación, ya ahora siendo salvos, ya ahora siendo hijos de Dios por fe, no por obras. Por la misericordia del Señor. Ahora, si ya que somos salvos, que tenemos la gran bendición de ser hijos de Dios, queremos ser hijos de Dios útiles, no ociosos, sino tener fruto abundante en el Espíritu, ser llenos del Espíritu. Hay algunos elementos que debemos de añadir. Ya vimos la virtud, pero ahora dice conocimiento. Sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Hay dos palabras, por lo menos leí un diccionario, que pueden traducirse en español conocimiento. Una es la palabra oida. Refleja un conocimiento de algo ocurrido. Sabemos que algo ocurrió, tenemos conocimiento de algo, pero no es algo profundo, es superficial. Pero hay otra palabra también para conocimiento en griego que es ginosko o ginosko. Y esto conlleva un conocimiento profundo. Quiere decir, habla de un conocimiento a lo más profundo, a lo más interior de las cosas. Y esa es la palabra que usó aquí el apóstol Pedro en esta carta universal. Quiere decir conocimiento profundo
algo que lleva a lo más interior, conocer en lo más interior del asunto, no algo superficial. Así que a esa virtud de ser hombres y mujeres de moral, de comportamiento, de integridad, el Señor necesitamos para poder ser partícipe de la naturaleza divina, el conocimiento profundo. Ahora la pregunta sería, ¿de qué? Queremos usar en estos mensajes la persona de Jesucristo como ejemplo. ¿En qué el Señor Jesús tenía conocimiento? Y lógicamente no acabaríamos nunca si vamos a ver todos los detalles, así que tuvimos que escoger algunas y escogí 3 cosas, pero definitivamente son muchas. Pero 3 cosas por las cuales es importante tener profundo conocimiento de la palabra de Dios y tener profundo conocimiento acerca de las cosas espirituales, no superficial, con profundidad. Y vamos a ver que el Señor tuvo un conocimiento profundo de su palabra para vencer la tentación. Y esta es una historia tan conocida, pero tan interesante, que está ahí en Mateo capítulo 4, comenzando en el versículo 11. Y es cuando está narrada la tentación de Cristo, cuando Cristo fue tentado. ¿Qué papel jugó el conocimiento que él tenía de la palabra de Dios en esto? Para él vencer la tentación como hombre, aunque era hijo de Dios, también es hombre, o estaba en la limitación humana en este momento y estuvo al alcance de Satanás para ser tentado. Dice ahí el versículo 1, capítulo 4 de Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Así que podemos ver que el Señor respondió a la tentación del diablo con textos de la Biblia. Escrito está, enseñanzas bíblicas, enseñanzas que se aplicaban perfectamente al momento que estaba pasando. Quiere decir, hermanos, que la victoria del Señor Jesús, el Hijo de Dios, de las tentaciones, estuvo basada en el poder de la palabra de Dios, en el conocimiento profundo de la palabra de Dios. Ahora, si el Señor Jesús fue tentado, bueno, la pregunta es tonta. Sabemos que nosotros también seamos tentados, ¿verdad que sí? Constantemente. Es más, ser tentado no es pecado, puesto que Jesús fue tentado y nunca pecó. Es más, en este texto vemos ahí que quien llevó a Jesús al desierto no fue el diablo, fue el Espíritu. Quiere decir que era parte del plan de Dios que el Señor fuera tentado. Nosotros en nuestra vida también vamos a ser tentados. Ahora, la gran diferencia de nosotros con el Señor Jesucristo es que el Señor Jesucristo nunca pecó, nunca cayó en la tentación y tristemente muchos de nosotros a veces sí caemos. ¿Verdad o no? Sí caemos, no estamos preparados para soportar la tentación a nuestra carne. No tenemos el conocimiento correcto y completo para poder usarlo a nuestro favor, para poder vivir en victoria. Por consiguiente, el asunto no es si somos tentados, el asunto es cuando seamos tentados, porque lo vamos a hacer. De hecho, es muy probable que nosotros podamos reconocer que somos tentados todos los días.
Ahora, es interesante ver que en este momento la parte débil del Señor estaba en su cuerpo. Había estado ayunando por 40 días. Quiere decir que físicamente decaído, pero espiritualmente fuerte, es que fue tentado por el diablo. Quiere decir que quizás el diablo lo vio en ese momento en su cuerpo hambriento y necesitado de alimento físico, como vulnerable a la tentación. Ahora, el Señor tenía este asunto por un ayuno de 40 días. Uno. En lo demás, yo estoy seguro que el diablo no veía chance, porque Jesucristo es perfecto. Ahora, ¿cuántas debilidades verá en nosotros el diablo para podernos atacar? Yo diría que tiene para escoger. No creo que estoy exagerando. Nos mirará así, ¿por dónde le voy a este? Por lo que come, por lo que mira, por lo que habla, por la lengua suelta que tiene, por esto y por lo otro. Quiere decir que, y déjenme decirle, el diablo no es Dios para saber lo que hay en nuestro corazón, pero es suficientemente astuto para habernos visto meter la pata más de una vez. Yo estoy convencido de que Satanás con sus demonios lleva un récord perfecto de nuestro comportamiento. Estoy completamente seguro de que Él sabe exactamente cada uno de nosotros de qué pata cojea. Lo sabe. Y por ahí es que nos va a tentar. Por nuestras debilidades. Quiere decir que podemos ver el caso de que seamos ambiciosos, de que tengamos problemas de carácter, o la tentación de estar juzgando a otros, la tentación de mirar lo que no nos corresponde mirar, hombres casados mirando otras mujeres, etcétera, tentaciones, debilidades de la carne, están ahí y claro que somos vulnerables. Por consiguiente, si el Señor lo hizo, para nosotros es más que imprescindible tener el conocimiento para poder salir victoriosos también de las tentaciones. Me asombra realmente cómo muchos de nosotros a veces somos tan arrogantes de pensar que ya lo sabemos todo y que no necesitamos aprender más. Eso es triste. Y yo estoy seguro que el Señor pone triste eso también. Lo pone triste porque sabe que nuestro desconocimiento y la forma de ser a veces indisciplinados y negligentes en profundizar en el conocimiento de Dios, el Señor sabe cuánto daño eso nos hace a la hora de enfrentar a Satanás. Recuerden que Él sí pasó por esa experiencia. El Señor sabe lo que es ser tentado. Él lo sabe. Sabe cuán difícil fue la lucha. Y Él salió victorioso y estoy convencido, hermanos, estoy seguro de que el Señor nos ve con esa negligencia nuestra de tantas veces de no profundizar en la palabra, de no dedicarle tiempo de calidad, no solamente a leer un devocional, lo cual es muy bueno, sino profundizar en la palabra. Buscar a veces una palabra, el contenido de una palabra para saber exactamente lo que quiso decir el Señor. Buscar otras traducciones para estar seguro que entendimos lo que estamos leyendo. Diccionarios bíblicos, tantas cosas que podemos hacer. Participar de la escuela bíblica dominical donde un maestro se prepara para ayudarnos a estar preparados en el conocimiento de la palabra. Discipularnos, hermanos. Yo no sé cuán difícil les fue a ustedes levantarse quizás hoy un poco más temprano y estar en el culto. Pero yo les digo a ustedes que vale la pena cada domingo levantarse a tiempo y estar aquí a las 9:30 de la mañana para aprender juntos la palabra de Dios. Para tener conocimiento de la palabra de Dios, nosotros y nuestros hijos. Vale la pena, es lo que más vale la pena. Porque tenemos que tener la sabiduría para poder dar una contesta rápida. Miren, hermanos, no podemos decirle al tentador, al diablo, no me tientes en esto que todavía no he aprendido suficiente. Déjame pasar discipulado primero. Déjame ir a hablar con mi maestro para estar listo. No, al contrario. Quiere decir que tenemos que estar listos. Es más, ni siquiera vamos a tener tiempo de buscar en qué texto está. Si es como yo, que se me olvidan las citas bíblicas, la verdad tengo que reconocerlas. Se me olvidan dónde están las citas bíblicas. Sé que está, me las sé, pero no sé dónde. ¿Te imaginan ustedes un momentico, diablo? Espera un momentico que no me acuerdo de estar la cita esta, de buscar en mi celular, de buscar.
Tenemos que tenerla en la mente, en el corazón, como hizo el Señor Jesús. Conocer la palabra para usarla como escudo en nuestra defensa, para poder marchar adelante en victoria y no estar en el piso vencido por la carne, vencido en las tentaciones. Si usted mira el texto que leímos, hermanos, Satanás conoce la Biblia. Increíble, ¿no? Usó la palabra de Dios. También él dijo porque está escrito, igual que dijo Cristo, para tentar al Señor Jesús. Quiere decir que hay muchos vestidos de ovejitas y supuestos cristianos mal usando la palabra de Dios para desviarnos de la fe y hacernos caer en el error, en las falsas doctrinas, en hacernos esclavos de una religión. Tantas cosas que pueden pasar porque el diablo conoce la palabra y la va a usar también en nuestra contra. Tenemos que estar listos. Claro que el diablo la usó de una manera incorrecta, buscando siempre que Cristo desobedeciera al Padre y le obedeciera a Él. ¿Ha cambiado eso, hermanos? Es la misma tentación para nosotros. Que desobedezcamos la palabra, que desobedezcamos a Dios y lo obedezcamos a Él. Es la misma táctica, es el mismo final. Porque lo que quería Él era que Jesucristo no llegara a la cruz y nosotros no fuéramos salvos. Ahora, lógicamente, ya esa pelea, Satanás la perdió. Amén. La perdió. Amén. Cristo Jesús murió y resucitó y le dio en la cabeza a Satanás herida de muerte. Y aquellos que creemos en Jesucristo estamos seguros en las manos del Señor, estamos sellados del Espíritu. Ni Satanás ni nadie nos puede arrebatar de la gloria de Dios. Amén, hermanos. Pero ¿saben lo que sí puede hacer Satanás? ¿Saben lo que sí puede hacer Satanás? Quitarnos la bendición de participar de la naturaleza divina. Quitarnos la bendición de estar llenos del Espíritu Santo. De ser bendición a otros. Él no tuvo el poder, no puede tener el poder de evitar que Cristo llegara a la cruz y muriera por nosotros. No tuvo el poder, no puede tener el poder de mantener a Cristo en la tumba. Porque el Satanás es una criatura de Dios en fin de cuentas. No tiene el poder para arrebatarnos la salvación que Dios nos dio. Bendito el Señor por eso. Pero sí tiene el poder para hacernos tentar. Para tentarnos, perdón. Sí tiene poder para tentarnos y para hacernos caer. Si nosotros diligentemente a esa fe que nos llevó la salvación le añadimos el ser hombres y mujeres virtuosas. No de doble palabra, no chismosos, no mentirosos, no ladrones, morales, virtuosos. Pero a esa fe le añadimos el conocimiento de la palabra, la sed de Dios. La sed de Dios que nos hace buscarle. Muchos de nosotros tienen sed de internet y están en horas a veces o cantidad de tiempo en internet. Muchos tienen sed de conocimiento y se las pasan leyendo libros interesantes. Muchos tienen pasión por el deporte y se pueden ver un juego que dura 2-3 horas. Y no uno, muchos. Y quizás nos falta la sed del Señor para estar 15 minutos, media hora, 1 hora, buscando en la palabra de Dios lo que nos va a dar el arma de defensa en las tentaciones. Lo que debemos de añadir a nuestra fe para participar de esta naturaleza preciosa de Dios. Verle obrar, ser testigo de milagros y dar la gloria a Dios que a pesar de nosotros nos haya usado a alguno de nosotros en este proyecto, hermanos, de Dios, de que su reino se ha instaurado en la tierra. Somos miembros del reino y trabajamos para el rey, para implantar un reino de justicia. Para eso es el evangelio. Y para que eso ocurra, hermanos, Dios tiene que estar presente, el poder de Cristo, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Él es el que hace esa obra, pero nos utiliza a nosotros como sus hijos
como sus siervos y para usarnos, para que seamos útiles, tenemos que ser virtuosos. Primero haber puesto la fe en Cristo, añadir virtud, pero añadir también conocimiento. Conocimiento de la palabra para salir de la tentación. Ahora, hay algo que escuché una vez y le he hecho, perdón, un lema en mi vida. Y es que la forma más completa de conocer a Dios es a través de su palabra. Le escuché una vez a alguien decir, por mucho tiempo estuve estudiando la Biblia para conocer de Dios, hasta que me di cuenta que lo más importante no era conocer de Dios, sino conocer a Dios. Y es a través de la palabra. Yo sé que podemos tener otras experiencias, no digo que no, hermanos, amén. Vemos a Dios cuando nos sana una enfermedad, por ejemplo. Vemos a Dios cuando nos salva de un accidente. Vemos a Dios cuando hace tantas cosas lindas en nuestra vida. Y vemos a Dios así, amén. Vemos a Dios cuando nace uno de nuestros hijos, aunque sea feíto después, pero vemos a Dios en la vida, cuando nace, cuando nos enamoramos y amamos a una persona, cuando nos sentimos amados por alguien. Y todo eso es parte de ver a Dios. Pero yo le garantizo de ustedes, hermanos, en el nombre de Cristo, que la forma más completa de conocer a Dios es a través de su palabra. No hay manera. Y otra forma que no dije es a través de las pruebas. ¿Recuerdan la experiencia de Job? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Después que pasó tanto y sufrió tanto. Quiere decir que a través de las pruebas también vemos a Dios en nuestras vidas. Pero, repito, la forma más completa de conocer a Dios es en su palabra. Porque es cuando el Señor abre su corazón. Y yo creo que a casi todos los que están aquí los conozco, pero algunos conozco más que otros. Porque con algunos me he sentado y ellos han abierto su corazón para mí. No todos, ¿verdad que sí? Y quizás yo he abierto mi corazón para algunos también. Quiere decir que cuando hay esa comunicación de intimidad, cuando alguien realmente te lo dice todo, cuando tú empiezas a conocer cómo piensa, qué le gusta, qué no le gusta, cómo actúa, cómo es su carácter, cómo es su corazón, cómo son sus sentimientos, es que empezamos a conocer realmente a esa persona, ¿sí o no? Y viene la relación de intimidad, de amistad, que en el caso de una pareja pues llega a enamorarse, llegan a casarse y formar un matrimonio. Comienza ahí en una intimidad de conocerse, de compartir, de abrir su corazón. La forma en que Dios ha abierto su corazón a su pueblo es su palabra. Ahí está el Señor queriéndonos hablar. Nos quiere enseñar cómo piensa. Nos quiere enseñar qué le molesta. Nos quiere enseñar qué le hace feliz. Nos quiere hablar tantas cosas para que le conozcamos. Hermanos, ya el Señor nos conoce a nosotros, amén. El Señor nos conoce más a nosotros que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Porque Él nos hizo. Quiere decir que a veces ni nosotros nos entendemos, pero Dios sí nos entiende. Bendito sea el Señor. Ni nosotros nos aguantamos, ni nos soportamos. Y a veces no nos perdonamos las cosas que hacemos, ¿verdad que sí? No soy yo solo. Pero el Señor nos conoce, nos ama y nos perdona. Porque nos conoce, nos ama, nos hizo. Pero no hay manera de que nosotros conozcamos profundamente a Dios si no es a través de su palabra. Si no es a través de ese conocimiento profundo de lo que Él enseña, de lo que Él dijo, de lo que Él dice. Y lo lindo de la palabra de Dios, lo increíble de la palabra de Dios, lo que hace la palabra de Dios única, es que, ¿se fijaron que dije lo que Él dijo? Es lo que Él dice, es presente. Es la única palabra que es viva y eficaz. Podemos leer de José Martí, podemos leer de Benito Juárez, podemos leer de mucha gente, muchos poetas, de Amado Nervo, lea usted lo que quiera, podemos saber lo que ellos dijeron y escribieron, pero esa gente se murió. Lo que dijeron es lo que está escrito. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. El Espíritu Santo de Dios es vivo y está a nuestro lado. Amén.
Por consiguiente, la palabra del Señor no es que nos habló, es que nos habla. Y allí conocemos a Dios, vemos a Dios, el corazón de Dios, el pensamiento de Dios. Eso es indispensable. Es un privilegio. Es maravilloso poderlo hacer. Fíjense, hermanos, lo que dice en Mateo 11, 25 al 30. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Y qué dice? Y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él tuvo a bien revelarse a nosotros. Dice a los niños, como lo revelaste a los niños, no a los entendidos, no a los sabios. Quiere decir que el privilegio de conocer a Dios y ver a Dios en su palabra no es para todos, es para los creyentes en Cristo. Hay muchísimos conocedores de la Biblia que no tienen idea de lo que es Dios. Estudiosos que están en las universidades y pueden ser especialistas en poesía hebrea, en historia de Israel, conocerse los libros de la Biblia y no conocer nada de Dios. Eso es un privilegio que el Señor quiso revelarlo a nosotros. ¿Y cómo es posible que nosotros no lo estemos aprovechando? ¿Cómo es posible que nosotros dejemos a Dios esperando? Él nos quiere hablar. Él tiene algo que decirnos. Él nos quiere ayudar. Él quiere hacer algo por nosotros. Y qué triste es que quizás todas las mañanas, todas las tardes, en algún momento le dejemos allí esperando. La palabra de Dios cerrada. Quizás tenemos más de una Biblia en nuestras casas, puestas en distintos libreros y en distintos lugares. Quizás tenemos una Biblia para ir a la iglesia y nada más que dar un paseíto los domingos a la iglesia. Quizás no tengamos nunca una Biblia en donde en cada día buscamos del Señor, irlo, estar con Él. Aquí habla este texto tan precioso de cuando estamos trabajados y cargados, dice: venid a mí. Ahora, ¿cómo vamos a Jesús? Nos montamos un cohete y vamos al cielo. ¿Cómo vamos a Jesús? Es buscarlo en oración, buscarlo en su palabra. Cuando hacemos eso, aprendemos de Él, estamos con Él, conocemos a Cristo y Cristo nos hace conocer al Padre y hay descanso para nuestras almas. Allí depositamos nuestras cargas, nuestras dudas, nuestras preocupaciones, nuestros pecados son confesados. En esa intimidad con el Señor es cuando Él empieza a trabajar con nosotros y cosas maravillosas ocurren. Leí esta historia, ocurrió en el 2009. Y este era aquí en Estados Unidos un hombre llamado Randy. Y eran dos amigos, trabajaban juntos. Uno se llamaba Gary y el otro se llamaba Randy. Y siempre estábamos haciendo bromas con ellos porque se parecían mucho sin ser familia. Y decían: oye, ustedes son familia, ustedes se parecen. Y siempre había una broma. Bueno, resultó que uno de ellos era adoptado. Y cuando cumplió la edad suficiente, él averiguó y sus padres ya habían muerto, pero resulta que entendió y supo que había tenido un hermano. No se sabía dónde estaba ese hermano. Pero sí estaba registrada la fecha de nacimiento. 10 de junio del 74 había nacido este hombre. Y qué interesante que un día conversando en el trabajo: ¿qué día es tu cumpleaños? 10 de junio del 74. Eran hermanos. Por eso se parecían. Estaban ahí y no se conocían como hermanos. Hermanos, Dios está cerca. Dios está en todas partes. Dios está ahí en su palabra y nos quiere hablar.
Es la bendición más preciosa que podamos tener y no siempre la aprovechamos. Hermanos, no todo el mundo tiene el privilegio de tener una Biblia así en la mano. No todos tienen el privilegio de tenerla en su propio idioma. Y nosotros la tenemos. Pocos son los que tienen el privilegio de tener al Espíritu Santo. Escuche por favor. Al Espíritu Santo dedicado como uno de sus ministerios del Espíritu Santo a que tú y yo entendamos la palabra de Dios. Tenemos a un ayudante fijo, 24 horas al día, pago por la sangre de Cristo, a nuestro lado, para guiarnos y para ayudarnos, para tener la experiencia que los que no tienen a Cristo no pueden tener. Tenía un maestro de educación física que se sabía la Biblia. Una vida desordenada, una vida triste, una vida vacía, sin sentido. Y conocía la Biblia. Le faltaba algo que yo tenía, sencillamente. Yo no era mejor que él, sencillamente que un día yo había aceptado a Cristo. Yo tenía a alguien conmigo, a un tutor, que me llevaba la palabra y me hacía entender su palabra. Me hacía ver a Dios en las Escrituras. Yo doy tantas gracias a Dios porque desde jovencito tomaba notas y hacía preguntas al pastor y todas estas cosas. Y yo creo que ha sido una de las grandes bendiciones de mi vida, a pesar de todos mis defectos, el poder haber buscado de Dios y poder discernir de su palabra. Hermanos, qué bendición. ¿Cómo vamos a desaprovechar algo así? Es una gran necesidad. En los tiempos de Cristo habían tantas personas con herejías. ¿Recuerdan los saduceos? No creían en el alma, no creían en el espíritu, no creían en la resurrección. Se habían apartado de las escrituras. Recuerdan los fariseos, eran totalmente estrictos. Y vamos a ver, el otro texto tiene que ver con ellos. Totalmente desviados de la palabra de Dios. Pero nosotros, hermanos, tenemos que estar agarrados de su palabra para estar en la doctrina correcta y no dejarnos llevar por corrientes de doctrinas extrañas, antibíblicas. Tenemos que estar agarrados de su palabra. Tenemos que darle la importancia que tiene. Y quizás, hermanos, como que ya nuestra salvación no depende de eso. Nos convertimos en negligentes. Pero yo digo a ustedes, hermanos, que no hay nada más triste que ver un cristiano sin gozo cristiano. Ver un cristiano en el piso siempre, lleno de preocupaciones y de cargas, igualito que los que no son cristianos. ¿Cómo es posible? Yo sé que no es posible. ¿Cómo es posible? No está participando de la naturaleza divina y no está añadiendo a esa fe, le está añadiendo el conocimiento profundo de la palabra. Todo lo que hagamos es poco. Miren, yo he aprendido también en tantos años que hacer la palabra de Dios viva y eficaz siempre es nueva. Hermano, textos que yo me aprendí de memoria cuando tenía 10 años, 11 años. De pronto, 40, 50 años después, tiene un mensaje nuevo, perfecto para la situación que estoy pasando ya viejo. Y era algo que yo había aprendido cuando era un niño. La palabra de Dios es así de maravillosa. No tiene sentido que seamos negligentes en buscar este conocimiento profundo. Pero además de eso, hermanos, cuando demos ese conocimiento, las cosas están en perspectiva, están bien. Vamos a ver el último punto, Mateo 22. Y este es un tema que hemos hablado ya muchas veces en la iglesia. Y nosotros seguimos una gran comisión, pero obedeciendo un gran mandamiento. Y ese gran mandamiento, el Señor lo revela allí, estaba desde el Antiguo Testamento, pero vamos a ver en Mateo 22, 34 al 40. Y estaban los saduceos, los liberales, los que no creían en lo espiritual, no creían en la resurrección, no creían en la vida eterna. Pero estaba este otro grupo que eran los fariseos, que eran los religiosos, los que creían la ley a pie y puntilla, los que le escribían en sus cuerpos y andaban con palabras, con cosas de la palabra de Dios, guindándole en la ropa.
eran fanáticos, vamos a decir, supuestamente de la palabra de Dios. Claro, habían perdido lo más importante, pero bueno, por lo menos en la forma. Y dice en el versículo 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y dice que fue para tentarle, ¿ok? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que personas que conocían la Biblia venían a hacerle una pregunta bíblica a Cristo para tentarle. Aparentemente, por lo que yo puedo entender, querían que él quizás escogiera uno de los mandamientos de manera de acusarle a Cristo de que para él los demás mandamientos no tenían ninguna importancia. Pienso yo que quizás esa era la razón. Pero el Señor Jesús utilizó su poder y su sabiduría para explicarle que sí existe un mandamiento que recoge todos los demás. Y es cuando amamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es tan triste ver a aquellos religiosos como cumplían con tanta rigurosidad la ley en muchas cosas, que si se lavaron las manos no sé cuántas veces al día, que el sábado no hacían nada, que guardaban tantas regulaciones legalistas de la ley de Dios, pero perdían lo más importante, que era el amor a Dios en primer lugar y al prójimo como a ellos mismos. Hermanos, cualquiera de nosotros que no está agarrado de la palabra de Dios puede caer en ese tipo de error. Y de pronto convertirnos en más bautistas y en más religiosos que verdaderos cristianos. Cuando la principal parte de la vida cristiana es hacer todo por amor de Dios y amar a nuestro prójimo, ver su necesidad y ayudarle. Esa es la raíz de todo. Y si estamos aquí hoy alabando al Señor, no es para alabar por alabar. Es para poder amar al prójimo de la manera que Dios quiere que le amemos. Es llenarnos del Señor para vaciarnos en otros. Es la forma en que Dios quiere que nosotros vivamos. No es religión de banco, es religión de actuar, de acción. El amor de Dios es obediencia. Lo vimos en los grupos familiares que hablamos de obedecer, de conocer al Señor. Quien le conoce, quien le obedece. Quien desobedece a Cristo no puede decir que le conoce. Conocer a Dios, conocer la palabra, este conocimiento es poner en práctica sus enseñanzas. El cristiano tiene que ser desprendido, el cristiano tiene que ver los problemas de otros como si fueran suyos propios. Hacer algo por ellos, practicar la vida cristiana. Podemos enfriarnos en todo esto si nos descuidamos de tener el conocimiento completo de la palabra de Dios. El sentido de lo que Dios quiere realmente de nosotros está en su palabra. Y podemos, hermanos, dedicarnos a tantas cosas buenas y perder lo más importante. Ese coro tan lindo que cantamos hoy, con todo Dios, que alabaré con todo Dios, con todo Dios. Y yo ahí sentado, en un momento tuve que dejar de cantar y pedir perdón a Dios, porque no se trata de cantar con todo, es entregarle todo al Señor de verdad. Y eso no es cuestión de un banco o de un asiento en este caso. Es cuestión de cómo somos con nuestro vecino. Es de cómo somos en el compromiso con nuestros hermanos, con los presos, con los enfermos, con los necesitados, con los que están perdidos. Con todo Dios es que estamos alabando a Dios con toda nuestra vida. Incluye nuestro tiempo, incluye nuestro dinero, incluye nuestros esfuerzos. Con todo Dios es más que cantarlo. Y ahí yo estaba, Señor, me estás hablando a mí, pero yo te pido, Espíritu Santo,
Que en este momento estés tocando a los hermanos que están cantando con todo y piensen, es con todo. Es con todo mi tiempo, con toda mi vida. Tú debes ser prioridad. Por aquí lo está hablando el Señor, con todo tu corazón, con toda tu mente, amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. No es a medias, es en prioridad absoluta, es poniéndole a Él en primer lugar realmente. Con todo y ponerlo en práctica. No se trata de conocimiento solamente. En el año 70, mi papá comenzó alrededor de esos años realmente su pastorado en un pueblo de Cuba que se llama Bejucal. Esa pequeña iglesia de un lindo pueblo de La Habana, de la provincia, no de la ciudad de La Habana, pero de la provincia de La Habana. Es una iglesia antigua. Esa iglesia no tenía recursos ni para pagar a un pastor. Esa iglesia necesitaba recibir ayuda de otras iglesias para poder mantenerse. Y cuando el pastor llegó nuevo, que era mi papá, yo estaba en la universidad, realmente yo no llegué ahí con ellos. Empezó a enseñarles lo que la Biblia le enseña acerca de la bendición de diezmar y de dar las ofrendas al Señor. Eran cosas que ellos habían escuchado y conocían, pero no ponían en práctica. Y la gran bendición, y bueno, no estamos hablando ahora del diezmo ni mucho menos, además que estoy usando esto como una ilustración, porque cuando los hermanos captaron de que el diezmo, que era algo del Antiguo Testamento, que ahora los cristianos no están obligados a hacer, era una bendición, era algo extra. Cuando ellos aprendieron que los primeros cristianos no daban el diezmo, lo daban todo, y tenían esa pasión por el Señor y eran capaces de dar con abundancia, no amarrarse, tienes que dar el diezmo, el 10%. No, ese espíritu de dar, ese gozo de dar para la obra del Señor y que no eran tacaños, sino que daban más y más. Esos hermanos captaron y aprendieron y lo pusieron en práctica. Y a mí me ha asombrado después, hermano, por testimonio. Esa pequeña iglesia no solamente dejó de recibir ayuda de afuera, porque ya tenía suficiente, no solamente para mantener totalmente y full time a su pastor, pagar con todos los gastos de la iglesia, tenían ahora ellos para dar. Y se convirtieron en una iglesia dadivosa. Y era de las iglesias que más daban en la convención de mi país, siendo una iglesia pequeña. Porque ellos aprendieron de que mientras más daban, más eran bendecidos. Hermanos, no se trata de conocer para disfrutar, se trata de ponerlo en práctica. Y en este caso que tenía que ver con dinero, eso cuando tú me quieres, pero los bolsillos no me lo toqué. Y precisamente les dio donde más ellos tenían problemas porque eran tacaños. Ellos estuvieron dispuestos a obedecer al Señor. Ellos abrieron su corazón a Cristo y el Señor les bendijo en eso mismo. Porque se convirtió en una iglesia próspera y abundante. Y empezó a hacer bendición a muchas otras iglesias. Porque ahora tenían suficiente para ellos y para dar. Así que así se trata de la palabra de Dios. Se trata de ponerla en práctica, entenderla. Hermanos, 2 de Pedro 1, 8 al 10, si estas cosas están en vosotros, estas cosas, si a vuestra fe le pones virtud, y si a la virtud le pones un conocimiento, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. No me dejarán ya. Hermanos, cuando uno está agarrado de la palabra de Dios y está queriendo obedecerla, no puedo parar. Empieza a ser bendición, empieza el fruto a salir. No es algo que yo tengo que estar clamándole a Dios, dame fruto, Señor, déjame cambiar, Señor. Yo quiero tener fruto, Señor, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, por favor, ten misericordia de mí, lléname. No es así. Cuando empiezo a hacer estas cosas, el Espíritu Santo no me deja estar ocioso. Empiezo a funcionar, empiezo a actuar, empiezo a ver la obra del Señor. Dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Pero el que no tiene estas cosas, el que no añade esta a su fe, en otras palabras, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Yo diría, ya te olvidaste de dónde te sacó el Señor. Ya te olvidaste que Cristo cambió tu vida. Ya te olvidaste de lo que tú eras y lo que eres ahora. Ya se te olvidó eso. Ya se te olvidó que Dios tiene tanto poder que te pudo cambiar hasta a ti. Yo diría eso de mí. ¿Tú no crees en el poder de Dios, mijo? Tú no sabes lo que Dios hizo conmigo. Dios tiene tremendo poder. Te has olvidado de estas cosas antiguas, preciosas. Dice cómo te purificó tus antiguos pecados. Todo eso, hermano, cuando ponemos en práctica esto y pedimos con la ayuda del Señor y empezamos a añadir estas cosas, dice, nos hacen estar firmes en nuestra vocación haciendo estas cosas. El versículo 10, no caeréis jamás, vas a estar firme. Vas a poder vencer la tentación. Vas a poder ser usado por Dios. No sé a ustedes si les pasa, pero yo sé que muchas veces la gente empieza a decir, Señor, me usara a mí como usa aquella persona. ¿Por qué a mí no me usa? Bueno, aquí está la respuesta, mi hermano. Empieza a trabajar con la ayuda del Espíritu Santo. Añade a tu fe estas cosas y no vas a poder estar ociosos. El fruto va a venir de una manera natural. Porque el fruto es un producto de que el Espíritu Santo está llenando tu vida. Y la forma de buscar la llenura del Espíritu Santo es añadiendo estas virtudes, estas cosas preciosas a nuestra vida. Haciendo estas cosas, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto. Es lo que el Señor quiere de ti y de mí, mi querido hermano. No quiere otra cosa. Es lo que el Señor quiere de esta iglesia. Que tengamos fruto abundante para su gloria. Y para eso, hermanos, tenemos que tomar estas actitudes. Próximamente vamos a estar haciendo un llamado, un clamor en nuestra iglesia por 21 días. Ahí está anunciado en vuestro boletín. Léalo después, por favor. 21 días de clamor al Señor. Yo no sé cuántos responderán. Mi oración es que toda la iglesia responda. Un clamor unánime al Señor por 21 días. Vamos a estar llamando al ayuno, los que puedan ayunar. Los que sientan en su corazón ayunar 21 días, que lo hagan. Algunos quizás no puedan ayunar totalmente, puedan ayunar parcialmente. Quizás algunos puedan ayunar como ayunó Daniel y eliminar algunas cosas de su vida para dedicarse a la oración y al clamor a Dios. Algunos, y eso sí podemos hacerlo todos, por 21 días va a renunciar a tantas cosas que nos entretienen. No son malas, pero nos entretienen. El deporte para algunos, Facebook para otros, la novela para otros, la noticia para otros. Y por 21 días desintoxicarnos de todo eso. Y buscar del Señor en clamor. Hermanos, si esta iglesia hace esto, grandes cosas el Señor va a hacer con nosotros. Porque vamos a estar añadiendo a nuestra fe una acción que es resultado del conocimiento de lo que Dios quiere de nosotros. Porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre Santo, Señor, reconocemos que tantas veces somos tan débiles, tan improductivos, con tan poco poder en nuestras vidas, que muchas veces hasta ponemos en duda que realmente tu Espíritu esté con nosotros. Y resulta que esto tiene solución. Y la solución está aquí en tu palabra. Porque a esa salvación que tú nos diste cuando pusimos la fe en tu Hijo Cristo, tú nos puedes dar el poder de actuar, de ser participantes de tu naturaleza divina, poderosa, en el Espíritu.
Y tú quieres que a esa fe que nos llevó a la salvación le añadamos, Señor, que seamos virtuosos, pero que también profundicemos en el conocimiento tuyo, de tu palabra, de ti. Reconocemos nuestra debilidad, solo no podemos, Señor, y ahora clamamos a ti como iglesia, clamamos a ti como hijos tuyos, para que tú nos des el querer como el hacer, para que realmente busquemos de ti cada día, profundizando y meditando en tu palabra, que participemos en nuestros grupos familiares juntos y hagamos preguntas y crezcamos, que seamos parte de la escuela dominical de un discipulado que nos motive a buscar tu palabra, a escuchar tu voluntad, a responderte en oración. Ayúdanos, Señor, porque este mundo que nos rodea y que se pierde necesita a un cristiano en tu poder. Necesita a un cristiano que hable, que predique con poder tu palabra. Y eso no va a ocurrir mientras tanto nosotros no hagamos nuestra parte. Tú vas a hacer la tuya. Así que nos ponemos en tus manos, Padre Santo, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos en tu nombre. Nos ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para ser disciplinados contigo, para tomar decisiones reales en nuestra vida, para buscarte realmente. Ayúdanos, Señor, te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.